Hola, bendiciones, la paz del Señor sea con ustedes. Hoy quiero compartirles acerca de las cualidades de la Biblia. Por la palabra conocemos a las personas y nos damos a conocer nosotros mismos. La palabra tiene valor. Antiguamente no se necesitaba firmar un papel para comprometerse o algo o para comprometerse con alguien bastaba dar uno su palabra y con eso se cerraba un trato. Si la palabra humana tiene valor y cualidades, con mayor razón la palabra de Dios, que tiene muchísimas cualidades, ya que es Dios. Él es infinito, pero solo en este momento quiero compartirles algunas de las cualidades, porque hay muchas cualidades acerca de la Biblia, pero en este día yo quiero compartirles solamente algunas. Número 1, la palabra de Dios es maestra, porque todos sus textos nos preparan y enseñan para cualquier buen trabajo y sobre todo a vivir en el plan de Dios a través de su palabra, que es paz, amor, justicia y perdón. Nos enseña cómo actuar con relación a los demás. Así es de que nos enseña cómo actuar con los demás. Y en Mateo 25, ahí podemos ver que va a haber un juicio para nosotros. En él encontramos solución a nuestros problemas. En ella encontramos también, como les decía, que nos enseña a actuar con relación a los demás. Mateo 25 también ahí nos enseña las obras de misericordia, la cual nos enseña pues a actuar con los demás en misericordia, en poder ayudar a los demás, a los que no saben, en darle al que está desnudo, en vestir, en darle al sediento agua. Entonces allí nos enseña cómo podemos actuar con los demás. Número 2, la palabra de Dios eterna y siempre actual. Isaías 46 al 8, porque siempre permanece y es vigente en todo tiempo y lugar. Hace más de 2000 años, Cristo nos dijo cómo actuar y hoy día sigue diciéndonos lo mismo. Hoy nos lo sigue repitiendo con los problemas actuales, porque la palabra de Dios es viva, palpitante y eterna, como su autor es eterna, como su autor que es eterno y que nunca pasará. Como dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. También la palabra de Dios es eficaz. La palabra es eficaz ya que hace lo que dice en el Antiguo Testamento en Génesis 1:3. Por su pura palabra creó al mundo e hizo todo en él. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en la creación, cuando Él dijo: hágase el sol, hágase las estrellas, hágase las plantas. Él creó todo con solamente su palabra. Entonces también con la palabra de Dios curó al criado del centurión, cuando solamente por decir que quede sano, y fue sano. En Mateo 8:5-13, allí podemos ver que le dijo al centurión que no necesitaba ir hasta su casa, con una palabra que él dijera y eso bastaba. Y esa fue la fe del centurión. Qué maravilloso es nuestro Señor. También la palabra de Dios realiza el milagro de la última cena. Por ejemplo, allí cuando en la última cena el Señor allí bendijo el pan. También en la palabra de Dios calma la tempestad
Vemos cuando los apóstoles estaban en medio de la tempestad y le gritaron: Jesús, ten piedad de nosotros. Y Jesús, con solo su palabra, le dijo al viento que se calmara y se calmó. Y así puedo mencionarles muchos otros ejemplos, como por ejemplo Jesús resucita a la hija de Jairo. Sí, la palabra en sí misma es eficaz, ¿qué no hará si la recibimos con todo nuestro ser y la creemos? ¿Qué no hará si nosotros la creemos, si nosotros realmente la creemos y la ponemos y la recibimos? ¿Qué no hará? La palabra de Dios también es luz. Salmo 119, 105, que dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrero a nuestro sendero. Ocupamos la luz de su palabra para llegar al verdadero camino. Mi propia luz me lleva a la destrucción y arrastra a los que me rodean a la perdición. Dios ilumina donde pisamos nuestras pisadas. Dios nos va guiando con su luz. Nosotros debemos ser luz para el mundo. Ejemplo, no una luz que encandile ni moleste o lastime, sino una luz que ilumine los pasos de los demás. A eso estamos invitados, a ser luz del mundo, para iluminar, y no podemos esconder esa luz y taparla con un cajón, sino más bien la tenemos que poner en alto para que los demás puedan ver, para que los demás puedan poder caminar en esa luz verdadera. También la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es alimento para el espíritu y es un alimento indispensable para hacernos cumplidos, responsables, honestos en todo lo que hagamos. En Deuteronomio 8:3 nos hace que seamos honestos, responsables. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque es alimento para nuestro espíritu. Jesús mismo lo dice, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es vida para el hombre. No solo de pan vive el hombre, exactamente. También necesitamos de la palabra de Dios, que nos da vida, esa vida espiritual. Número 6, la palabra de Dios es poderosa. Jeremías 23:29, su palabra es como fuego que quema y con solo escucharla te cambia el corazón, ya que penetra hasta la raíz y te cuestiona para que cambies. La palabra de Dios también es viva. Isaías 55, 10, 11. Allí podemos ver también cómo la palabra de Dios es viva. Después de recibirla, jamás quedaremos igual tú y yo, porque la palabra de Dios es viva, ya que cumple su misión de prepararnos la tierra para que su semilla, al plantarse en nuestro corazón, dé fruto. Así es que esa palabra de Dios jamás va a regresar igual. Muchas veces no creemos en esa palabra que es viva y pensamos que vamos a salir igual, pero no. Dios siempre va a hacer que esa palabra llegue y dé ese fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, porque como dice la palabra de Dios, es viva, es eficaz. La palabra de Dios también es salvadora. Salva cuerpo y espíritu según lo recibas, ya que es como semilla. La palabra de Dios es como semilla. Cuando cae esa semilla,
pues va a dar fruto. La constancia es la mejor manera de ser buena tierra, ya que nos lleva a aceptarla y vivirla con fe, y si luchamos todos juntos será para nosotros salvadora. La palabra de Dios viene a salvarnos, a rescatarnos de esa oscuridad. En tus manos está decir sí a esa palabra o decir no. Si tú quieres ser salvo, pues es tu decisión de decir sí o no. La palabra de Dios también es libertadora. San Juan 8:32 nos enseña la verdad y nos hace libres para decidir cómo vivir, si humanamente o divinamente. Cómo queremos vivir, cómo queremos. La palabra de Dios viene para liberarnos también, para hacernos libres. Pero es tu decisión, es mi decisión, cómo queremos vivir. Vivir, tener esa vida eterna, tener esa vida de salvación, o querer seguir igual como hasta hoy hemos vivido. En Gálatas 5:13, 16 y 18 nos dice la palabra de Dios: nuestra vocación, hermanos, es libertad. No hablo de esa libertad que encumbre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Voy a leer nomás el 13. Pero la palabra de Dios es libertad, liberadora, nos viene a liberar. La palabra de Dios también es proclamada. Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles salieron a predicar la palabra de Dios conforme Él les mandó. En Mateo 28:19 dice que vayan y hagan discípulos. Yo estoy con ustedes hasta que se termine el mundo, y gracias a esto estamos todos aquí. Esa es la palabra de Dios proclamada, y estamos invitados a proclamar esa palabra tú y yo. Así es que esas son algunas de las cualidades de la palabra de Dios. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Bendiciones.